Empieza un año nuevo y siempre que empieza un año nuevo, todos nos sentimos optimistas. Es parte de la naturaleza humana. Pero ¿qué podemos realmente esperar para este año? Sobre todo considerando lo que hemos vivido en 2020 y en 2021. Yo quiero agradecerle a Federico Reyes Heroles, escritor, un escritor que yo admiro muchísimo, tanto como analista político, como novelista, y ahora hasta como cronista de su propia vida. Sí, gracias por estar con nosotros. Y déjame empezar un poco por el principio. Sí, siempre nos sentimos más optimistas al principio, cuando comienza un año. Yo no sé por qué razón, pero incluso si ves las cifras de inversión, usualmente en enero hay un repunte en las cifras de inversión. ¿Por qué somos optimistas? Bueno, ahí lo que dicen algunos estudios es que la idea misma de renovación, de cambio de ciclo, hace que tú pienses que puede ser mejor, aunque en los hechos no tengas ningún elemento para suponer que esto va a ser así, ¿no? Creo que lo único que deprime a algunos es el cumpleaños, ¿no? Porque entonces ahí nada más se acumulan. Y vamos viendo que nos hacemos más viejos, Más ¿no? exactamente. Sí. Pero más bien la idea, lo que han dicho, por ejemplo, los encuestadores, es que esas fechas ayudan a la idea de renovación, igual que la renovación de una república, igual que el festejo de lo que sea, te ayuda a decir, caray, viene un nuevo ciclo, ¿no? Tuvimos en el 2021 claramente una recuperación económica después del desastre del 2020 con la pandemia, y sabemos ya que tenemos una gran cantidad de vacunas que se han aplicado no solamente en México, en muchos lugares del mundo. Están empezando a surgir medicamentos, no nada más vacunas. ¿Tenemos razones para ser optimistas, por ejemplo, en materia del COVID-19? Pues mira, yo el otro día leí al investigador que fue quien ideó la fórmula de AstraZeneca y decía que el tiempo que les puede llevar tener una nueva vacuna para el Omicron sería muchísimo más breve. Ahora, el problema no solo es la fórmula, sino es distribuirla, aplicarla, ¿no? En ese sentido, el mundo se ha atrasado. Aunque ya ¿no? sabemos que las vacunas que se han desarrollado hasta ahora sí son eficaces contra Omicron. Sí. Y que todo indica a las 2 semanas de haber surgido esta nueva variante que no es tan letal como como Delta o la primera. Entonces, esa es una buena noticia. Incluso, por ejemplo, Francisco Moreno ha dicho en el periódico que podría ser una buena noticia que llegáramos al fenómeno de rebaño, a la inmunidad de rebaño, por la presencia de esta nueva variante. Eso puede ser alentador. Pero hay otras noticias que no lo son. O sea, Antonio Lascano tiene toda la razón cuando dice, este gran biólogo mexicano, miembro del Colegio Nacional, dice, es que mientras quede una fracción de la población mundial que no tenga una vacuna, alguna, la que sea, cualquier tipo, existirán cuerpos en los cuales la variante puede mutar y nos podemos amanecer con una nueva variante que no sabemos qué tan letal sea, ¿no? ¿Por qué hay tanta resistencia a la vacuna, a las vacunas contra el COVID? Como que cuando nos vacunaron a nosotros contra la polio o contra distintas enfermedades, nunca se nos ocurrió que pudiéramos tener resistencia. Sin embargo, ha habido una resistencia incluso en países donde hay altos niveles de educación, en Estados Unidos, en Alemania. ¿Por qué vemos esta resistencia? ¿Qué parte de nuestra psique nos hace rechazar un procedimiento que está muy comprobado por la ciencia? Bueno, lo primero yo creo que es este desplazamiento de las ideas y de la información científica que provoca las redes sociales y las imágenes, ¿no? Es decir, bueno, no, es que si te pones la vacuna rusa vas a tener deformaciones físicas o te van a surgir quién sabe qué tantas enfermedades. Que sabemos que son mentiras, pero a veces la gente acepta más las mentiras que recuerdo que había una filósofa, no me acuerdo ahora de su nombre, que decía que la gente lo acepta todo excepto la verdad. Es más incómoda, la verdad. Al fin y al cabo te mete en una discusión en donde tienes que estar observando cuál es la evolución de las cosas. En cambio, la mentira simple ya no te exige mayor cuestión. No, es mala la vacuna. Yo he logrado sobrevivir sin vacuna. Es como el fumador que tiene 50 años fumando y dice, no, mi abuelo se murió a los 95 y fumó toda la vida. Sí, estadísticamente hablando eres un puntito ahí, una excepción. ¿Quieres jugártela a la excepción o quieres jugarla a la regla? Y a lo que nos están diciendo las cifras, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un fenómeno de simplismo, de búsqueda de simplismo en las últimas décadas. Lo dicen, Rob Riemann y todos estos filósofos que han atajado Rob Riemann, el filósofo neerlandés. neerlandés. Sí.
lo han puesto sobre la mesa, ¿no? Y han dicho, Tom Snyder, en fin, todos ellos han dicho, a ver, este simplismo nos está haciendo mal porque nos estamos volviendo muy superficiales. Incluso entre los jóvenes, por ejemplo, ¿no? También la información muy breve hace que no necesariamente veas los matices y los matices te requieren más tiempo. O sea, hay gente que piensa que con 280 caracteres está más que informado sobre el tema. Y estas son cosas muy complicadas que cambian día a día, ¿no? Lo cual hace que también los medios de comunicación jueguen un papel diferente, la radio, la televisión. Tú, ¿qué te digo a ti? Pero juegan un papel diferente, mucho más pedagógico, creo yo, que hace 2 o 3 décadas, ¿no? Hay que explicar las cosas, ¿no? Y llegar al gran público explicando las cosas, ¿no? ¿Nos hacen daño las redes sociales? Yo soy un convencido de que exacerban las emociones y las emociones por sí mismas no son sanas. Uno debe de administrar sus emociones y sus pasiones. Cuando un ser humano cree que la libertad es dejarse ir y dejar que las emociones y las pasiones afloren y que tú puedas insultar al otro sin que te pase absolutamente nada, lo que estás haciendo es degradando el discurso político en la plaza pública. Entonces yo creo que en ese sentido sí han, diría yo, envilecido las emociones que se transmiten. Cuando uno ve algunos de los mensajes que se arrojan, porque es eso, en realidad es un acto como de descarga, ¿no? Ahí te va y te lanzo un insulto, ¿no? Muchísimos insultos, ¿no? Está lleno de insultos. Entonces, eso no ayuda, porque el otro también se envenena y está buscando de alguna manera una venganza, si es que una palabra así se puede aplicar, ¿no? El cambio climático, que es uno de los temas fundamentales de estos tiempos, es una realidad. Sabemos que es producido en buena medida por la acción del ser humano. ¿Piensas que se están tomando las medidas adecuadas? Hemos visto mucha mayor conciencia y vemos órdenes de decretos ejecutivos que dicen hay que eliminar los autos de combustión interna en tal época y tenemos que hacer una transición a la electricidad en lugar de utilizar o la electricidad con fuentes renovables. En fin, ¿tú ves que sí nos estamos moviendo? Yo creo que hay señales encontradas. A ver, yo creo que es una muy buena señal que 5 o 6 automotoras de las grandes, General Motors, en fin, todas ellas hayan firmado un pacto para que en el 2040 la mayoría, una gran mayoría, 80%, 90% de su producción sea limpia. Yo creo que es algo asombroso porque lo están haciendo por iniciativa propia y porque ven venir la necesidad de que las economías se limpien. Me parece que es asombroso también cómo han mejorado los paneles solares, cómo han mejorado muchísimo. Viene la discusión del litio, que será interesante. ¿Por qué? Porque sí es un elemento que se necesita para las futuras baterías en el momento en que las tengamos. Pero también hay otras señales muy ominosas. Por ejemplo, la sequía que se ha dado en Etiopía, Somalia. Son 4 o 5 países del África Central que están muy pobres, países muy pobres, en donde tienes cientos, miles de animales muertos por una sequía que no tiene precedente. Y en esos mismos países hubo una inundación en donde el desierto se parecía a mar. Entonces yo creo que si el ser humano no observa las consecuencias del calentamiento global y no buscamos fórmulas para tratar de que en general el mundo adopte medidas de limpieza. Mira, te doy un ejemplo. México podría ser de las economías más limpias desde el punto de vista energético. Tenemos muchísimo sol para empezar. Sol. Tenemos el doble de radiación que la que tiene Alemania. Y Alemania ha logrado estar ya casi en el 60% de energía limpia. Es fantástico. Bueno, ¿por qué no impulsamos ese tipo de medidas? Si tú o yo podemos dejar de consumir electricidad que está siendo producida con combustóleo, pues hagámoslo. Esa es nuestra contribución al planeta y que nos ayuden. Pero ¿no? Las reformas que se están haciendo en México parecen ir en sentido contrario. Se está eliminando, el presidente quiere que se elimine la compra de electricidad por parte del Sistema Eléctrico Nacional de las energías limpias primero y después las más sucias. Tú has publicado bastante al respecto y como bien lo has puesto, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, el problema es Petróleos Mexicanos, lo que llaman el factor Pemex, ¿no? Si tú tienes una empresa que está con una cantidad de trabajadores que no corresponde a su productividad comparada con cualquier otra empresa en el exterior, cuando tú tienes una refinería o quieres tener una refinería en Estados Unidos, porque eso todavía no queda claro, que va a necesitar el doble del personal con el que estaba trabajando, pues las cosas no van a mejorar. Ahora, dicho esto, yo creo que la realidad se va a imponer. Si uno revisa en la declaración conjunta que hicieron los 3 presidentes, Canadá, Estados Unidos, México, al mero final vienen 21 puntos sobre economía verde, que por cierto se difundiera un poco, pero quiere decir que el presidente fue allá y la globalización aprieta, ¿no? Es decir, bueno, se está enfrentando el presidente a un presidente Biden que en eso no va a ceder, y tampoco su vicepresidenta.
que son de corazón verde. Entonces, viva la globalización y vivan estos actos civilizatorios, ¿no? Que nos ayudan a que de lejos nos estén vigilando y nos estén observando y nos estén jalando las orejas. Aunque el presidente López Obrador dice que por razones de soberanía debemos concentrar más generación de electricidad en la Comisión Federal de Electricidad, que ya no debe haber explotación de petróleo crudo o por lo menos nueva exploración de petróleo crudo que no sea de Pemex. Estamos como concentrando más todo en el aparato estatal, diciendo que esto es bueno para nuestra soberanía. ¿Qué dirías? Yo te diría que es exactamente al revés. Por ahí circulaba un meme en donde aparece Reagan diciendo que no hay que observar, creo que tú mismo lo citaste, que no hay que ver cuál es el número de personas que reciben asistencia social, sino la buena nota sería que disminuyeran. Bueno, yo te lo pondría así. Así sería muy conveniente que dejáramos de ser clientes de CFE, porque CFE es ineficiente y está produciendo con una calidad terrible. Es decir, el 25% de la contaminación que hay en el Valle de México ya proviene de Tula. Eso va a afectar la salud de niños, de adultos termoeléctrica mayores. Convencional, como le llaman, que Convencional. fundamentalmente están quemando combustóleo. Entonces, yo creo que, por un lado, el mundo da gusto porque se están tomando las cosas en serio. ¿Y sabes qué? Nos están poniendo ejemplos. Y nos miran y dicen, ay caray, pues estos señores no entienden que son unos privilegiados. Porque en el fondo tener tanto sol, al final del día, es un beneficio para las empresas, para el consumidor. ¿Por qué? Porque todo podría funcionar con mucho menos combustible fósil del que estamos consumiendo actualmente, ¿no? Leía un estudio del banco inglés HSBC que decía que México es un destino natural para la inversión en estos momentos. Las cadenas de logística del comercio exterior ya no pueden ser tan largas como eran antes. Es necesario acercar los procesos de producción a los mercados y que en este proceso que llaman nearshoring, México sería pues el destino ideal de mayor inversión productiva. ¿Qué opinas de eso y cómo lo estás viendo? Yo creo que coincido totalmente con esos documentos de HSBC, que en lo general son muy buenos, hay que decirlo. Y yo te diría, me parece que es clarísimo que México tiene una condición geográfica que nos podría beneficiar enormemente. Y hay que ver que la globalización económica se aceleró cuando los precios de los containers, el transporte de los containers, bajó muchísimo. Y ahora han vuelto a subir. De tal manera que vendrán medidas correctivas que, bueno, pues tienen que ver con la realidad, ¿no? Con el hecho de que los barcos ya no puedan consumir combustóleo, y esto tiene que ver con los acuerdos internacionales. Ya se prohibió, se ha prohibido el combustible en casi todos los países. Quedaba en los barcos en alta mar, pero ya también los prohibieron en barcos en alta mar, y sin embargo nosotros lo estamos quemando para generar electricidad. No, es una barbaridad que tarde o temprano, insisto, yo creo que con la gestión del presidente López Obrador y después de ella va a tener que haber correcciones. Esto no lo para nadie. Acabo de ver una nota de una planta de energía solar en Chile, en el desierto de Atacama, similar a la que yo visité cerca de Sevilla, en donde a través de espejos tú concentras energía en un gran tinaco, por decirlo de alguna forma, y con eso mueves una turbina. Lo que se viene ahí es maravilloso. Y los otros países ya lo están haciendo, ¿no? El presidente López Obrador tiene uno de los mayores niveles de popularidad de cualquier mandatario en la historia de México, equivalente al de Carlos Salinas, por ejemplo, o de algunos otros predecesores. ¿Por qué es tan popular el presidente? A ver, lo primero sería decir que no es tan popular como dicen que es. De los últimos 6 expresidentes, él estaría en la posición número 5. Carlos Salinas estaba en 71%, ahorita él está en 58%. Y el único que estaría por debajo sería Enrique Peña Nieto. Entonces, han vendido mucho eso de la popularidad. Para un tercer año, le pasó lo mismo que a todos los otros, perdió escaños en la elección intermedia, lo mismo que todos los otros, perdió gubernaturas, es decir, el reacomodo ahí viene, ya hubo un punto de inflexión en la opinión pública mexicana y lo estamos viendo en muchos sentidos. Bueno, solo el 7% de la población acudió a la consulta sobre expresidentes, que era muy provocadora, ¿no? Porque verlos con antifaces, los ladrones, etcétera, cuando se decía que la base de Morena era 35%, la base dura, 7%. Es muy poco. Entonces creo que más vale que ellos mismos rectifiquen. Me preocupa, por ejemplo, mucho que el presidente de México no pueda viajar a todo el territorio porque no existen las condiciones propicias para que llegue a su tierra o a Chiapas, donde lo detuvieron hace poco 2 horas. Qué bueno que no había nadie con ganas de hacerle algo malo al presidente, pero lo mismo le pasa en el Bajío y lo mismo le pasa en otras entidades federativas. La movilidad del presidente es un buen termómetro
para saber cómo se encuentra la aprobación. ¿Por qué? Porque el golpeteo al bolsillo de los mexicanos, ese sí ya nos alcanzó. Y tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Federico Reyes Heroles, gracias por ayudarnos a entender el 2022. No, gracias por la invitación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.